La fotografía de calle es como mi escape a la rutina, al día a día, al tatú, a las máquinas, a las tintas. Cuando agarro esta vaina, cuando agarro esta herramienta y me voy a la calle, es como que te liberas un poco y aún así sigues creando. O sea, es como una necesidad de crear de alguna manera a través de otro medio. Y muchas de las cosas que he hecho, muchas de las fotografías que he hecho, me han servido para usarlas en mis tatús. Entonces, de alguna manera termina conectándose una cosa con otra. A lo mejor no textualmente la foto, pues de repente hay una escena de esa foto que me gusta, hay un ave que sale ahí, en vez de buscar una referencia, sino busco la que tengo en la foto, un cielo, una luna, un atardecer, algún elemento, alguna textura. Entonces creo que de alguna manera no solamente me sirve para crear alguna referencia indirectamente, no es que salgo a la calle diciendo, bueno, voy a buscar referencias para tatuar. Voy y saco, pero voy a la calle más que todo pensando en quiero drenar, quiero hacer algo diferente, quiero como tener ese contacto con las personas, directa o indirectamente, capturar miradas, sentimientos, emociones y de alguna manera haciendo que eso es como captar un poquito lo que está en ese momento pasando por la cabeza de la persona. Y las miradas, ¿no? Si las miradas hablan. Yo creo que es un ejercicio de pinga poder capturar eso. Y a su vez regreso a casa y de repente en la computadora empiezo a ver todo lo que tengo, qué me funciona, qué no me funciona. Y de repente siempre sale una foto y digo, ¿sabes? Esta me puede servir en un futuro para algún proyecto, para algún tatú. Y casi siempre me ha funcionado así. Siempre queda alguna foto por aquí, bueno, la tengo por aquí como de backup, pues sé que me da la luz o el contraste o cualquier cosa que haya en esa foto, cualquier elemento me va a servir para en un futuro hacerlo un tatuaje. Entonces creo que de alguna manera así se retroalimenta el tatuaje de la fotografía. Y como te comentaba temprano, de alguna manera lo que hacemos, sobre todo los tatuadores de realismo, nuestra referencia principal es la foto. O sea, nuestro primer inicio, o sea, la base de lo que hacemos es una imagen. Y la imagen es fotografía. De hecho, fue una cámara compacta, esta PowerShop, chiquitita, una Canon pequeña, me costó súper barata. La compré estando en Valencia. Y esa es la cámara que utilizaba como para arriba y para abajo, andaba conmigo. Y creo que ese fue mi primer contacto con la fotografía sin entenderlo, porque realmente la usaba sin ningún tipo de noción de todo lo técnico de la cámara, sin saber un carajo de ISO, apertura, velocidad, sino era más como intuitivo, como hacer fotos y ya. Y poco a poco, ¿sabes? Me fue como interesando, me fue gustando la forma de capturar esos momentos. En el momento que comienzo a viajar, ahí sí me di cuenta de la necesidad y dije, bueno, yo quiero documentar esto. Empecé a comprar una Handycam de cinta. Entonces pasé de la cámara de fotos a una cámara de video. 2008. La cámara fotográfica la compré en 2004 o 2005 puede ser. Ya para 2008 sí me compré esa Handycam, que era la cámara más de video. Yo andaba con las dos encima, para arriba y para abajo. Recuerdo que viajo a Europa y en Europa me compro una Nikon. De hecho, mi trabajo, lo primero que hice con mi trabajo fue comprarme una cámara un poquito más profesional. Y creo que toda la vida, ¿no? Siempre he estado como ese interés, incluso. Yo me doy cuenta ahorita a través de los años, todas las fotos que tengo siempre ando yo, siempre, incluso las que me han hecho siempre ando con una cámara encima. Entonces indirectamente creo que la fotografía siempre ha estado allí, presente. Y en el momento que me mudo a Nueva York, que creo que ese fue como el momento clave donde digo, me gusta y voy a empezar como a entenderla más, a estudiarla más, como que empiezo a meterme mucho más de lleno. Aparte que Nueva York tiene algo que te ofrece y es eso. O sea, creo que la fotografía de calle aquí en esta ciudad se retroalimenta tanto. Y históricamente, tú ves a todos los fotógrafos, todos,
los grandes fotógrafos de la historia, todos han tenido que ver algo con Nueva York. Yo creo que la ciudad te inspira, la ciudad te lleva a eso. Cada esquina de esta ciudad como está dentro de una película. Y creo que Nueva York sí me dio como ese empujón para decir, bueno, me encanta y voy a hacerlo como algo que sirva para descargar o hacer algo aparte del tatú que me llene, que me guste. Y aquí fue donde conseguí básicamente como ese contacto directo con la fotografía. Y no solamente eso, que la fotografía se volvió para mí una necesidad, porque estando acá, obviamente que empieza todo el tema del social media, se empieza a mover mucho más lo que es el tema de las redes sociales. Recuerdo que yo trabajaba en un estudio de tatú que era muy oscuro, extremadamente oscuro, y no nos permitía usar muchas luces. Y para mí fotografiar los tatuajes era como un reto, porque obviamente la carencia de luz era súper complicado. Y eso fue también lo que me empujó a decir, bueno, yo tengo que aprender a hacer mi foto, tengo que aprender cómo en medio de estas limitantes, cómo hacer una buena foto. Y entonces creo que todo eso todo eso jugó un papel principal e importante para yo decidir tener una cámara día a día en la mano. Entonces creo que Nueva York sin duda fue una ciudad clave para yo poder decir hoy día que desde que decidí ese paso en esta ciudad, ya la fotografía se ha vuelto como mi día a día, ¿no? O sea, literalmente ando todos los días con mi cámara en la mano, todo. Yo salgo a la calle con la cámara, voy a un evento, ando con la cámara, todo el rato ando con la cámara. Entonces creo también que eso es importante cuando tú quieras hacer algo, es practicarlo, ¿no? Yo creo que es como ir al gimnasio, o sea, tú no vas a cualquier actividad que tú hagas, si no la practicas, si no la tomas como de rutina, no tienes la disciplina, pues es muy difícil que llegues a ser bueno en ella. Y eso va desde el tatuador, el fotógrafo, el pintor, el videógrafo, cualquier actividad o carrera que tú quieras hacerlo, la práctica diaria es lo que te ayuda a que puedas mejorar en ello. Sí, incluso diría que más. Diría que más porque el tatú, realmente el tatú me ha dado todo y gracias al tatú llego a la fotografía. Pero yo no ando todos los días con la cámara, con mi máquina de tatuar encima, ¿no? O sea, y yo tengo mis días de trabajo, lo hago con toda la pasión, me encanta lo que hago, me encanta tatuar. Pero la cámara está todos los días, está en mi casa. O sea, yo estoy en la casa, a veces los niños me dicen, papá, ya. O sea, yo estoy en la casa haciendo fotos todo el día, güey, todo. Sí, yo creo que ese es uno de los retos que no solamente al artista le ha tocado enfrentar, sino al ser humano como tal, ¿no? Yo creo que las redes sociales han cambiado sin duda y han condicionado el comportamiento humano de los últimos 10 años para acá, ¿no? Creo que tal vez eso de estar viendo constantemente a través de una pantalla vidas, artistas, situaciones, cosas que ocurren que la verdad nada certifica que son reales. Muchas veces nos condicionamos y creemos que esa es una realidad. Y yo particularmente, en mi opinión, me atrevo a decir que tal vez el 80% de lo que vemos en las redes sociales todo es falso, todo es mentira, todo es una apariencia de ser. Y todo el mundo quiere mostrar su mejor cara en las redes sociales, todo el mundo quiere mostrar su mejor talento, su mejor forma, incluso si eso te lleva a hacer trucos o incluso hasta engañar a la gente para hacer ver que tu trabajo es mejor o lo que tú haces siempre hace mucho mejor que los demás. Pues es como una competencia de ego
indirecta, ¿no? Las redes sociales, de una manera tú ves el trabajo de fotógrafos, de tatuadores, de pintores, y todo el mundo anda haciendo cosas increíbles y aparentando hacer cosas increíbles, incluso se inventan historias increíbles. Y de una manera, inconscientemente, ¿cómo separamos nosotros como artistas eso de nuestra realidad? O sea, ¿de qué manera tú puedes decir todo el mundo está mejor que yo, que hola, que este está haciendo cosas increíbles, aquel haciendo cosas increíbles, este está en una galería, el otro está haciendo un montón de cosas, y cuando tú sientes que a veces que a lo mejor tú no lo has logrado, pero te estás comparando con una película de ficción. Entonces creo que el reto de todos los artistas es hasta qué punto entender y no dejar que eso te contamine. No te contamine como persona, no te contamine en tu trabajo, no te contamine en tu carrera. Y una de las cosas uno de los ejercicios que he llegado a hacer a veces es como trata de no ver tanto tatuajes, por lo menos en mi caso, trata de no ver tantos tatuajes a este punto en el tatú sobre todo, de no ver tantos tatuajes porque de alguna manera inconscientemente de tanto ver, por eso también creo que hoy día todo se parece, todo sigue como un patrón y va en la música, va en el cine, va en el tatú, va en la fotografía, va en todos los aspectos, empieza como a generarse una especie de patrón o una especie de fórmula que entre comillas funciona. Y llega un momento que tú te cuestionas y dices, ¿será que tengo yo que hacer lo mismo para que me vean? ¿O será que tengo yo que hacer lo mismo para que, no sé, mi red social funcione y tenga alcance? Y te digo porque de mano he hablado con muchos fotógrafos, con pintores, con tatuadores, donde a veces son muy talentosos, increíbles, pero de alguna manera, no sé, publicaba la foto, hace un post de una foto, hace un post de un tatú, hace el post a lo mejor de un video. Y ese post no tiene el alcance que tú esperas, de alguna manera eso influye en la gente. Entonces creo que el reto sin duda es como diferenciar las redes sociales de la realidad. Y no solamente eso, en mi caso, yo hago las cosas porque me gustan, me llenan, y si publico una foto es porque me gusta, y si publico un tatu porque me gusta, indiferentemente de que tengan muchos, menos likes, más que otros, trato de que eso no me afecte. Trato de que si yo estoy contento con mi trabajo y el cliente está contento con el trabajo y me parece un trabajo que me gusta, pues va a estar ahí, indiferentemente de que tenga poquitos likes, muchos likes, menos likes o demasiado o tal vez nada, va a seguir ahí. Porque lamentablemente se convirtieron como un medidor, ¿no?, de calidad. En la parte artística es tan compleja hoy día, pues se están haciendo cosas para eso, para que dure un scroll, para que dure solamente ese tiempo de segundo. Y cuando mucho quieres que esa persona se retenga ahí, así sea un minuto. Estamos creando cosas para que duran un minuto. Estamos tatuando para que dure un minuto, estamos haciendo música que dure un minuto, estamos haciendo fotos que duran un minuto, estamos creando cosas que duran un minuto, menos de un minuto. Creo que hay que comenzar a crear cosas que perduren y no cosas que duran lo que dura el dedo a pasar el teléfono. De verdad, yo siempre me hubiese encantado, de verdad, para una de las cosas que digo, me hubiese encantado descubrir esto cuando estaba mucho más joven, por lo menos tenía 20 años. O sea, me hubiese encantado descubrir las artes marciales a mis 20, o haber tenido el interés en ese entonces por las artes marciales. Creo que desde que comencé a entrenar he notado, ¿sabes?, la necesidad, y he notado que quiero cuidarme más. Quiero cuidarme, y no solamente eso, que cuando vas viendo tu evolución y tu cambio en el espejo, te gusta lo que estás viendo. Y comparas fotos o videos de hace muchos años, y decía, loco, como qué desastre tenía yo en mi vida acá comiendo lo que apareciera. Entonces cuando te empiezas a sentir mejor, te empiezas a sentir bien, tienes más energía, duermes mejor, te gusta esa sensación, a mí me gusta sentirme bien, me gusta sentir que dormí, me desperté y descansé, cosa que no me pasaba antes. Yo tuve muchos problemas de insomnio, yo antes dormía 3-4 horas, me costaba un montón dormir, y era por todo lo que estaba procesando en mi cabeza, y de que comencé a entrenar, pues ya yo siento que descanso, siento que duermo, siento que mi cerebro se recupera mucho más rápido. Entonces, de alguna manera me despierto con energía, puedo seguir tatuando y estar sentado muchas horas sin sentir que me está doliendo el alma y el cuerpo.
Entonces creo que las artes marciales me han aportado eso, me han aportado un poco más de longevidad, digo yo. Pero eso hay que sostenerlo, volvemos a lo mismo. O sea, no vas a ver eso de un día a otro. Ya han pasado, ¿qué? Casi 3 años desde que comencé a entrenar. Y en el momento que eso te da como esa recompensa, te gusta lo que se siente. Entonces creo que han marcado a mí lo que soy hoy día. Las artes marciales sin duda me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es algo también de lo que te enamora. O sea, yo creo que todo el que entrena, todo el que ha tenido el contacto con las artes marciales, con el jiu-jitsu, con el kickboxing, es como no hay vuelta atrás. La real herramienta que tenemos los seres humanos es el cuerpo. Lo demás tú lo vas añadiendo, pero si no cuidas esto, no vas a poder hacer nada. No es la cámara, no es la máquina de tatuar. No, eres tú. Y a la larga, si te das cuenta, todo se reduce. Y es una bonita analogía. Viéndolo ahorita en esta conversación, es una bonita analogía porque todo se reduce a ti. No más nada.